Son las 7:00 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Soy Rosana Alaveda, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico. Hoy es San Francisco de Sales, felicidades a todos los franciscos, el primer evangelizador moderno que utilizó, podríamos decirlo así, la propaganda, y hoy vamos a hablar mucho de propaganda, bueno, pues para, lógicamente, la evangelización, ¿no? Para su uso particular fue nombrado obispo, pero nunca pudo ocupar el cargo con la llegada del calvinismo. Así que, bueno, felicidades a todos los franciscos que nos escuchan, especialmente a los franciscos de Sales que nos escuchan a través del Club de Libertad Digital, que cada vez somos más y nos alegramos muchísimo. Son las 7:01 de la mañana, les vamos a contar cómo está el tiempo. A España llega esa borrasca Eowyn. Hoy esperamos chubascos débiles en el oeste peninsular, lluvias que se van a extender por el resto de la península durante el fin de semana, así que va a ser un fin de semana pasado por agua, y las temperaturas se mantienen en estos valores suaves. Ya saben todos ustedes, cuando llueve sube la temperatura y la jornada es agradable, como por ejemplo la de ayer en el centro peninsular. Hoy tenemos ya 8 grados a esta hora de la mañana en Madrid, vamos camino de los 14, siguen elevándose las temperaturas también en la zona de Murcia, donde allí se van a alcanzar nada más y nada menos que 23 grados, y la mínima, hoy el pelotón del pasmo lo encabezan Lérida y Pamplona con 3 grados. La ventaja de tener a un tirano por presidente del gobierno es que es tal la sensación de impunidad que tiene el personaje que ya no se molesta en disimular. Es lo que ha pasado en las últimas 24 horas y es lo que vamos a tratar de contarles. Esto, a partir de hoy, te va a costar un 30% más y nada de abonos gratis. Al actualizar tu cartilla, ya no vas a ver subidas. No va a subir el ingreso mínimo vital para los hogares en riesgo de pobreza. Baja el salario que cobran 2,5 millones de trabajadores. Te pueden echar de tu casa y cortar el agua, la luz y el gas. No habrá nuevas ayudas para los valencianos y valencianas afectados por la Dana. Tampoco para el volcán de La Palma. Si eres autónomo, tendrás que pagar más. Y olvídate de pagar menos impuestos por rehabilitar tu vivienda o comprar un coche eléctrico. Dale las gracias al PP. Les decía que íbamos a hablar mucho de propaganda. Al más puro estilo Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, Pedro Sánchez y su partido, el Partido Socialista, distribuía por medios y por redes sociales este vídeo que acaban ustedes de escuchar, donde se culpa directamente de todas estas catástrofes al Partido Popular. Se le culpa a él directamente, al Partido Popular, del fracaso parlamentario del pasado miércoles, donde el gobierno, esto no lo cuenta el vídeo, se lo cuento yo, trató de colar más impuestos, más protección para los inquiocupas o, por ejemplo, un aumento del IVA en los alimentos en un decreto ómnibus, así es como se le ha denominado, donde también se incluye la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. El presidente del Gobierno, como Goebbels, modifica la realidad, lanza un mensaje a la opinión pública con el único fin, ya saben ustedes, de enfrentarla. Ahora será la opinión pública, los ciudadanos, nosotros, los que tengamos que decidir quién tiene la razón. El Gobierno ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social. Y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer, porque efectivamente la convalidación del mismo se tiene que someter a la votación de los grupos parlamentarios. Y a día de hoy, que sepamos, han votado que no. La verdad es que si ustedes lo escuchan bien y lo observan bien detenidamente, entre el Gobierno ya ha hecho su trabajo y el famoso... Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hay demasiada diferencia. Pedro Sánchez alimenta sin vergüenza a una polarización de la sociedad y la opinión pública porque piensa que le puede salir bien. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho y efectivamente le salió bien. Los sindicatos anuncian movilizaciones si no se aprueban las ayudas y el aumento de las pensiones. El CESIF, por su parte, amenaza con llevar a 1,5 millones de funcionarios a las calles si se quedan sin la protección y con ese seguro sanitario a través de esa crisis de Muface en la que están ahora mismo inmersos. Es decir, se calienta la calle, se convoca a elecciones y esto no lo digo yo, esto se está comentando ya en los mentideros madrileños, donde comienza a circular esta hipótesis acompañada de una convocatoria electoral que le podría encajar al presidente del gobierno y que, ¿por qué no?, le podría salir bien. ¡Pedro, no estás solo! ¡Pedro! La realidad
realidad es que el presidente del Gobierno no puede salir a la calle. Esto es lo que sucedía ayer en Valencia. Quizá el discurso más famoso de Goebbels fue aquel que pronunció en el año 43, cuando a través de los medios de comunicación, en aquel momento especialmente la radio, llamó a los alemanes a sumarse a una guerra total y a soportar, dijo, valientemente la batalla para alcanzar la grandeza. 2 años más tarde, en el año 45, Goebbels, también a través de la radio, continuaba diciendo que todavía había posibilidad de ganar la guerra cuando ya todo el mundo sabía que la derrota era un hecho. Y es que es muy difícil creer al presidente del Gobierno cuando escucha la realidad de ese decreto ómnibus, cuando uno se para a escuchar la realidad de las cosas. Lo que la verdad esconde. Juan Bravo en la cadena SER. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué hemos hecho en el otro decreto que sí que se ha aprobado? ¿Qué era? ¿Un decreto de qué? De pensiones, ¿verdad? Acordado entre la patronal y los sindicatos. Y cuando llamaron al presidente Feijóo, les dijo, si queréis que se apruebe, el decreto debe ir solo para que no nos lo trufen, si me permiten la expresión, de otras cosas que nos impida votarlo. Lo trajeron así. Ese decreto ley que es bueno, ¿ese decreto se ha aprobado o no? Sí. Si el gobierno hubiera traído un decreto ley en el que llevase aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, se hubiera aprobado y debería haber dejado otro decreto ley para aquello que el Partido Popular no le puede apoyar y que le tienen que apoyar esos socios progresistas que tanto hablan, que resulta que no le apoyan sus cosas. Está perfectamente explicado. El problema es que no estamos viendo una película, como aludía yo anteriormente al famoso título de la película protagonizada por Michelle Pfeiffer. La realidad es esta, la realidad es bien distinta. Y la realidad es que si el Gobierno no se aviene a convocar un Consejo de Ministros extraordinario que apruebe estas medidas, a ustedes no le van a subir la pensión y estamos hablando de que hay más de 12 millones de personas que se pueden ver afectadas en nuestro país por esta medida y usted cuando vaya hoy a sacar su abono transporte o en los próximos días notará que se ha encarecido y además que lo ha hecho notablemente. Eso sí, la decisión se le puede venir en contra a Pedro Sánchez y al Partido Socialista porque en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, y quizá esta es una variable con la que el Gobierno no contaba, sus presidentes ya han anunciado que lo van a subvencionar, lo relativo a esa bonificación del transporte. Cuidado con los Goebbels modernos y sus hijos políticos, porque ya saben lo que hizo este y su mujer antes de suicidarse: matar a sus 6 hijos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Y el más aventajado de todos ellos, sin duda alguna, el ministro Félix Bolaños, que ha sido el encargado de defender también en las últimas horas la posición del Ejecutivo. Vanessa Vallecillo, buenos días. Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Partido Popular trata de contrarrestar la estrategia del Gobierno de ataque directo a sus filas tras el fracaso cosechado el pasado miércoles en el Congreso. El PP presentó por separado las iniciativas, pero el Ejecutivo descarta convocar de forma extraordinaria un Consejo de Ministros. Dice Feijóo que el Gobierno está colapsado y que si quiere aprobar las subidas se puede hacer en horas. Félix Bolaños, en Televisión Española, explica que no presentaron las iniciativas por separado porque todo el paquete ya había sido negociado con los grupos de antemano. Antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros, nosotros teníamos un acuerdo para garantizar que saliera el decreto ley aprobado en el Congreso de los Diputados. Después ha habido circunstancias políticas que las hemos comentado, sí. La cuestión de confianza que presentó Junts, que ha hecho que Junts pues, haya decidido que vota en contra. Bien, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando llegar a un acuerdo, porque es que nos estamos jugando la calidad de vida y la capacidad adquisitiva de muchos millones de españoles. Insisto, nosotros estamos para buscar soluciones. El grupo parlamentario al que pertenezco está y seguirá estando siempre a favor de subir las pensiones, pero no a favor de regalar inmuebles en el centro de París. Ha estado y está a favor de las ayudas al transporte, pero no a que no suban los impuestos a la luz o a los alimentos. Y ha estado y está a favor de las ayudas a Valencia, pero no a favor de proteger a los ocupas. Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en 2 tardes. De hecho, ayer había muchos comentaristas que decían, efectivamente, está más cerca Génova, por la calle Génova, la sede del Partido Popular, que Ginebra, que es donde se ha negociado gran parte de lo que se presentó el pasado miércoles por parte del Gobierno en esos decretos
¿Con quién? Con Carles Puigdemont. Bueno, se pueden imaginar todos ustedes que Carles Puigdemont no iba a perder también la oportunidad para tener su cota de pantalla, su protagonismo en las últimas horas, y es que también se señalaba ese fracaso de Santos Cerdán en ese proceso negociador, cuando realmente Santos Cerdán es un mandado del presidente del gobierno. Escuchen lo que decía Carles Puigdemont, el prófugo de la justicia, el golpista prófugo de la justicia, a través de un vídeo en YouTube. Ho tenen fàcil. Lo tienen fácil. Hoy mismo hacen un Consejo de Ministros extraordinario. Hoy mismo presentan las mismas medidas de las pensiones y del transporte público con las que estamos de acuerdo y las aprobamos ahora mismo. Lo que no haremos es que para aprobar una medida en la que estemos de acuerdo nos coloquen y nos cuelen otras 80 medidas, algunas de las cuales no estamos de acuerdo. Bueno, lo que pretende Carles Puigdemont es hacer suyo ese argumentario del Partido Popular, pero ustedes lo saben, yo también, sus pretensiones obviamente son bien distintas. Con lo que no contaba el Gobierno es con otra escenografía que se iba a producir ayer en el ámbito judicial, en donde coincidieron varias personas y en donde a varias de esas personas se les debió poner la cara colorada, o al menos eso intuimos nosotros. Me estoy refiriendo al propio Félix Bolaños, que allí estaba, y también al fiscal general del Estado, que va a ser el protagonista de la siguiente noticia. Hoy en Libertad Digital tenemos dos exclusivas interesantes. A partir de las 8 hablaremos con Miguel Ángel Pérez, les hablaremos de esas nuevas grabaciones a las que hemos tenido acceso en Libertad Digital de Aldama respecto a la señora Pano, que es esa señora que dice haber ido a la sede de Ferraz a entregar unos sobres con dinero. Luego hablaremos con Miguel Ángel sobre esta cuestión, pero es que hoy Miguel Ángel también publica la última maniobra que se está realizando desde la abogacía para intentar salvar el pellejo de García Ortiz, que es otro de los protagonistas del día. ¿Cómo lo están tratando de hacer? Bueno, pues evitando ese volcado de los teléfonos. Vanessa. Así consta en el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital y en el que la Abogacía General del Estado se acoge a una merma del plazo legal. Pide que se anule el volcado de un terminal que la UCO había empezado a copiar este mismo miércoles con el fin de entregárselo al magistrado del Supremo, Ángel Hurtado. Asegura que lo contrario vulnera los derechos fundamentales del excelentísimo fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz. En concreto se refiere, tal y como apunta, a su derecho a la intimidad y al entorno digital. García Ortiz, junto a Félix Bolaños, estaban presentes ayer en Barcelona en la entrega de los despachos a los nuevos 173 jueces de la 73ª promoción. Un acto presidido por el rey, que en su discurso pidió respeto a todos hacia los jueces y llamó a rebajar la tensión política para no erosionar las instituciones. Palabras que se enmarcan en un momento en el que la Judicatura ha manifestado un creciente malestar con el Ejecutivo y que hizo patentes también en el acto la propia presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló. Ante el fiscal imputado y el ministro de Justicia, Perelló lamentó las declaraciones que se producen a menudo desde el Ejecutivo cuando los magistrados toman, dijo, decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses. Escuchamos parte de su intervención junto a la de Felipe VI. Ese respeto que se os reclama como jueces es también una obligación para todos los que formamos parte de la sociedad y una condición indispensable para la pervivencia de los principios y de los valores en los que se asienta. La legitimidad de las instituciones se nutre de la confianza de la ciudadanía y mantener esa confianza exige un leal compromiso por parte de todos. Los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar. Solamente, insisto, conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Me gustaría que ustedes se diesen cuenta del entorno en el que se estaban haciendo estas declaraciones ante los nuevos 173 jueces que a partir del próximo lunes van a empezar a administrar justicia. A ellos se dirigió el rey de España para pedir esa independencia en la justicia, pero la señora Perelló también hizo alusión al origen de esos 173 jueces que tenía delante. Ella aludió a una estadística que dice que la mayoría de ellos vienen de entornos que no tienen que ver con la justicia, es decir, vienen de unos entornos absolutamente ajenos a la justicia. Algunos de ellos sí que proceden de sagas de abogados, de jueces, pero la minoría. Eso, dijo, demuestra la neutralidad del proceso de selección actual de los jueces, garantizando esa neutralidad. Es decir, volvió otra vez a poner la cara colorada al señor Félix Bolaños después de esa reforma, en donde a través de ese cuarto turno quieren colar a determinados magistrados que son de su interés particular. Y fue una alusión verdaderamente significativa porque lo hacía delante de quien lo hacía, y ahí estaba el rey, estaba el fiscal general del Estado y estaba el ministro de Justicia.
Y ayer en la tertulia teníamos información en directo de un hecho absolutamente insólito que nos recordaba a otros tiempos, no demasiado lejanos, pero sí que nos recordaba a esos Pata Negra que en numerosísimas ocasiones ha aludido y ha explicado Federico cómo funcionaban y cómo lo hacían. Hablábamos de esos ordenadores que de repente habían desaparecido del entorno de Isabel Díaz Ayuso y del entorno que está asesorando legalmente al abogado, a la pareja, de Isabel Díaz Ayuso, y de repente aparecen determinados materiales que han sido sustraídos de los domicilios particulares de esos abogados en Algeciras, tratando de pasarlo unos moritos a Marruecos. Desde la policía, la versión que se da es que se trata de unos delincuentes comunes, pero la realidad es que en este caso hay demasiadas casualidades. Sí, eran dos mujeres y un hombre de nacionalidad marroquí. Los agentes han recuperado tanto el ordenador de la abogada como una tablet propiedad de uno de sus hijos. Tras conocerse la detención, Guadalupe Sánchez emitía un comunicado en el que ha explicado que parte de la denuncia que interpuso tras el robo se publicó en algunos medios sin que ella ni nadie de su equipo hubiera hecho pública esa información. Y lo mismo ocurre ayer con el hallazgo de ese portátil. Guadalupe cuenta en su comunicado cómo consigue rastrear la ubicación del dispositivo y así se lo comunica a un agente de la EDITE que gracias a esa localización consigue dar con los delincuentes. Esto ocurre en la noche del miércoles y tanto ella como el agente acuerdan ser discretos. Sin embargo, por la mañana la noticia aparece publicada en el diario y después en la SER, con lo que asegura en ningún momento tuvo contacto. La EDITE niega entonces estar involucrada en la filtración y aseguran que el ordenador continúa en Algeciras custodiado por la Guardia Civil. Aquí se producen dos hechos absolutamente diferenciados, pero también dignos de ser tratados. La filtración, lógicamente, de toda esta información, una filtración absolutamente interesada cuando nadie sabía de estas denuncias, cuando nadie conocía estos datos, solamente los afectados. Y, por otro lado, la cuestión que hoy les queremos plantear. ¿Existe la posibilidad que sea producto de la casualidad que hasta 3 personas que están trabajando en el mismo caso puedan ser robadas, puedan ser objeto de robo en las últimas horas, en los últimos días? ¿La casualidad puede llegar a tanto? Bueno, pues esta es una de las cuestiones que les queremos plantear hoy y que les plantearemos a nuestros contertulios. Hoy viene Alejo Vidal Cuadras, que de esto nos puede hablar bastante, Bieito Rubido y Carmelo Jordá. Y además hoy Bieito Rubido en su periódico En el Debate le dedican bastante comentario y bastante espacio a esta noticia. Bueno, por último nos vamos a ir a Davos, que en las últimas horas ha vivido uno de los días grandes de la jornada que se está viviendo en esta localidad, en donde se dan cita los ricos y los famosos y en donde también se ha dado cita Donald Trump, recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, en su toma de posesión, unas horas después, y entre decreto y decreto, ha hecho un hueco para hacer su discurso en Davos, y también Milei. Y atención, porque Milei dicen que probablemente habrá pronunciado uno de los discursos más importantes. Yo no sé si es un poco exagerado esta valoración, pero la realidad es que las palabras de Milei siempre concentran muchísima atención y en este caso no ha sido una excepción. Pero ha tenido una crítica directa a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno de España, y Donald Trump, que aunque no se ha dirigido directamente a nuestro presidente, porque probablemente no le presta ninguna atención, me imagino que sabrá quién es, que tendrá información al respecto, pero que no le quiere dedicar un instante, también ha hecho referencia en este caso a Europa, al tratamiento que Europa da a los Estados Unidos. Ambos han intervenido en sendos auditorios a reventar, una imagen que contrastaba con la sala casi vacía desde la que habló Pedro Sánchez. Trump ha anunciado el mayor recorte fiscal en la historia de Estados Unidos y ha incidido en la política de aranceles a Europa. Alega que trata muy injustamente y muy mal a Estados Unidos al tiempo que se dirigió a Ana Patricia Botín. Conozco su banco, dijo, ha hecho usted un gran trabajo. El día anterior, la presidenta del Santander había elogiado el enfoque de Trump en la desregularización del sector. Javier Milei centró su discurso contra la cultura woke en volver a hacer grande a Occidente. A su salida fue preguntado por los periodistas por las medidas planteadas el miércoles por Sánchez en el mismo foro, encaminadas estas a acabar con el anonimato en las redes sociales. Milei lo enmarcó en el afán del presidente por limitar, decía, la libertad de expresión. Le escuchamos junto a Trump. No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensa distinto y que el único mensaje sea el que él quiere. ¿Cuál es su opinión sobre el discurso del presidente Sánchez? ¿Cuál es su opinión?
lamentable, como todas las cosas que dice y hace. Vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente, inclusive después de los recortes. Pero si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su opción, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel. Bueno, pues luego con Luis Fernando Quintero vamos a tratar de abordar esta cuestión porque lógicamente tiene su repercusión en la prensa económica, pero ya les digo yo que este discurso y estas declaraciones de Donald Trump van a dar mucho que hablar. Respecto a la alusión que hacía con Ana Patricia Botín, el presidente norteamericano, la verdad es que ha sido bastante destacable porque la jornada anterior, efectivamente, Ana Patricia Botín había hecho una apelación a la desregularización en Europa, hablaba del ahogamiento, ¿no?, que estaban sufriendo las empresas debido a la cantidad de regulación que existía en Europa. Nos corremos el riesgo, decía Ana Patricia Botín, de convertirnos en una pieza de museo, básicamente es lo que venía a decir, y para ella, lógicamente, este tipo de decretos que se están firmando en las últimas horas en los Estados Unidos, donde se está desregularizando absolutamente todo, es un soplo de aire fresco. Incluso el presidente de los Estados Unidos aludía a ella personalmente, diciendo, la conozco a usted personalmente, es el trabajo que está haciendo, la doy la enhorabuena por lo bien que lo está haciendo y lo bien que lo está haciendo su banco. Bueno, la verdad es que palabras de elogio mutuo por parte de los dos protagonistas. Son las 7:21 de la mañana, las 6:21 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos cómo está el tráfico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 7:30 en punto de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Escuchaban hace unos instantes a Silvia Rivero decir que está lloviendo ahora mismo en Madrid. Es esa lluvia fina que es tan molesta para la hora de conducir y también para la hora de vestirse, o al menos que nos condiciona nuestra manera de vestirnos por las mañanas y de coger sobre todo los complementos, ese paraguas, ese gorro, ese chubasquero, que no falte en el bolso, ya que está lloviendo en el centro de la península y va a seguir lloviendo durante todo el fin de semana prácticamente en todo el país. Llega a España la borrasca Eowyn, la esperamos con chubascos débiles en el oeste peninsular y las temperaturas lógicamente se van a mantener suaves. A esta hora en Madrid tenemos 8 grados, hoy alcanzaremos una máxima de 14, la máxima nacional en Murcia con 23, allí ya están poniéndose casi el bañador, y en Lérida y en Pamplona registrarán hoy la mínima con 3 grados. Les comentaba anteriormente que una de las teorías o uno de los comentarios que en los últimos días está circulando por los mentideros madrileños es la posibilidad de que se produzca una campaña electoral adelantada, con un adelanto electoral, lógicamente, con las calles calentitas como le gustaría ver a Sánchez. Y en esto los sindicatos juegan un papel importante. Ayer los sindicatos ya salieron a decir que si no se aprueban, si no salen adelante esas ayudas que estaban contempladas en ese macrodecretazo que salió y que se reventó y que saltó por los aires el pasado miércoles, ellos van a convocar a los ciudadanos a las calles. Y por otro lado tenemos también a los funcionarios públicos afectados por la crisis de Muface, que están ahora mismo en una situación absolutamente crítica, que también podrían tomar las calles próximamente si no se alcanza una solución. En fin, que podemos tener un invierno calentito. Silvia. Sí, los sindicatos saldrán a las calles de toda España el próximo 2 de febrero en señal de protesta por la anulación de la subida de las pensiones y el salario mínimo interprofesional o por el decaimiento de la gratuidad del transporte público. Los representantes de UGT y de comisiones obreras exigen al Gobierno que aprueben un nuevo paquete de medidas a través de un Real Decreto. Si no lo hacen, será cuando salgan a la calle. Escuchamos a Pepe Álvarez. Creo que esta situación no se puede mantener y yo también les quiero decir que las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar paradas, no vamos a dejar a los jubilados y a los pensionistas de nuestro país sin su revalorización. Los funcionarios también anuncian protestas. Los empleados de correos o de los ministerios, además de los profesores, amenazan con ir a la huelga en la primera quincena de febrero. Los paros llegarán si el ministerio de Óscar López no logra un acuerdo con las aseguradoras médicas antes del lunes, día en el que finaliza el plazo para la renovación del contrato de Muface. Miguel Borra es el portavoz del sindicato CESIF. Los ciudadanos tienen que entender que estamos en una situación que es total y absolutamente límite, que es inasumible para los funcionarios el quedarse sin asistencia sanitaria. Claro, el Gobierno siempre cuenta, o Pedro Sánchez siempre cuenta, o tiene la idea de que el ciudadano, de que la persona que le está escuchando, los que estamos al otro lado, somos tontos. Porque claro, uno entiende, bueno,
usted va a salir a protestar porque no se ha revalorizado las pensiones y la culpa es del Partido Popular. Este es el mensaje que a grosso modo está lanzando el Gobierno. Pero claro, Pedro Sánchez es consciente de que el pensionista, los 12 millones de pensionistas, saben y son conscientes perfectamente que él también pretendía aprobar una subida del IVA de los alimentos y, por ejemplo, también una subida de la luz o, por ejemplo, también una protección para los inquiocupas. Entre esos 12 millones de pensionistas, ¿cuántas personas tienen alquilada una vivienda y gracias al alquiler de esa vivienda están completando su pensión? ¿Cuántas de esas personas a lo mejor no alquilan esa vivienda porque tienen miedo a que llegue un grupo familiar, una persona y les ocupe la vivienda? Pedro Sánchez no cuenta con esa variable. Los ciudadanos no son tontos y usted piensa que sí lo son. Y la gente, aunque sean pensionistas, sabe perfectamente de qué se les está hablando y cuando se les explican las cosas saben perfectamente de qué se les está hablando. Por eso no acabo de entender que la calle al final se manifieste a favor de Pedro Sánchez, porque como se pudo ver ayer en Valencia, la realidad es que el presidente del Gobierno no puede pisarla. Ayer, casi 90 días después de la riada de Valencia, el señor presidente del Gobierno, todo digno, se presenta en Valencia. Eso sí, no pisó suelo, se metió directamente en un edificio, o le metieron directamente en un edificio con varios círculos de seguridad para fingir una especie de consejo de su gabinete, con unas fotografías que quedan muy bien en la prensa, pero que no significan absolutamente nada. La realidad es que Pedro Sánchez no visitó las localidades afectadas y que tampoco habló con las personas afectadas por esta riada, por las personas que son las víctimas de Pedro Sánchez, desde luego, también del Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero en primer lugar de Pedro Sánchez. Tras su huida de Paiporta, el protocolo de seguridad, alejando a los ciudadanos del edificio, no han impedido escuchar los gritos contra el presidente. Pedro Sánchez se ha reunido con los alcaldes de la zona cero, también con los agentes sociales y con los militares, pero como decías, no ha visitado las localidades afectadas. Además, ha prometido más ayudas, 1.500 millones de euros para la reconstrucción, sin que hayan llegado todavía las que anunciaron tras la tragedia. El presidente valenciano Carlos Mazón denuncia que Sánchez no se haya reunido con él. Por tanto, gestión. Y habrá momento de poder visitar los municipios afectados. He estado con todos ellos y con todas ellas, pero creo que ahora es el momento no de la foto, sino de la gestión. Y en eso está el Gobierno de España y yo particularmente. Cualquier país democrático y normal del mundo, que un presidente del Gobierno vaya a un territorio, a una comunidad y ni avise, además en estas circunstancias, es una deslealtad institucional. Pero lo importante no es que sea una deslealtad institucional, ni siquiera que me haga un feo a mí, que a mí ya me da igual lo que me pueda hacer Pedro Sánchez. Lo que perjudica es a la coordinación para mejorar las ayudas a los afectados. Bueno, pues Mazón ayer desde Fitur. Lo que tenía quizá que haber hecho Mazón es plantarse allí con Sánchez. Es decir, bueno, me cojo el tren, vuelvo a Valencia y me presento. A ver si el presidente del Gobierno me hace el feo también allí en persona. Bueno, la realidad es que aquí en Es la Mañana de Federico vamos a seguir y estamos pasando revista a la situación en Valencia 3 meses después. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir denunciando las irregularidades, vamos a seguir denunciando que las ayudas no están llegando y vamos a seguir contando que hay una variable que se repite en todos los testimonios con los que está hablando Vanessa Vallecillo, y son dos nombres: el nombre de Juan Roch, el presidente de Mercadona, y el nombre del señor Amancio Ortega, el presidente del grupo Inditex. Son las ayudas que están llegando a los afectados. Estos dos nombres son los que de momento están repitiendo todos los testimonios, y son muchos, se los puedo garantizar, que está recabando nuestra compañera. Ya saben ustedes, los lunes y los jueves aquí estamos con Valencia y por supuesto vamos a seguir estando. Atención a la siguiente información que les vamos a contar, porque yo creo que pasa por ser una de las noticias del día y de los próximos días. Resulta que Salvador Illa también ha pasado por Fitur, por la Feria del Turismo aquí en Madrid, ha sido uno de los primeros invitados, y en un foro posterior privado para un grupo de socios que se ha celebrado después de su paso por IFEMA, el presidente de la Generalidad ha hecho unas declaraciones absolutamente sorprendentes. ¿Por qué son sorprendentes? Bueno, pues primero porque dice todo lo contrario a lo que él dice en público, y segundo porque lleva la contraria a todo el
gobierno en pleno, empezando por su propio presidente. Publica El Confidencial que durante un encuentro organizado por las Forbes House, Salvador Illa ha asegurado que Madrid se ve como una sociedad muy dinámica, muy viva, que en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento económico muy impresionante. La califica como un ejemplo a seguir en materia de inversiones. Añade además que se percibe una capital muy cosmopolita y con mucha ambición, pese al diferente signo político al del presidente catalán, señalando que el resto debería espabilar. Bueno, ¿y a quién se debe ese cambio político y ese cambio en Salvador Illa? ¿Qué le ha pasado a Salvador Illa? ¿O es que pensaba que en ese foro privado, en donde solamente fueron un grupo de socios, no se iba a comentar, o de ahí no iba a salir los comentarios que iba a hacer sobre Madrid, el Madrid de Isabel Díaz Ayuso? Porque claro, aquí lo que falta comentar es que esa ciudad cosmopolita, esa ciudad que garantiza a los empresarios una seguridad jurídica, que aporta al PIB español cifras extraordinarias, que llama a la gente a venir a vivir en libertad y en paz, son producto, entre otras cosas, de los madrileños que no son de Madrid, como nos gusta aquí decir, y por supuesto también del gobierno regional que lidera en este caso Isabel Díaz Ayuso. Lo comentaremos en la tertulia porque me parece desde luego muy interesante, como también vamos a recordar 30 años después el asesinato de Gregorio Ordóñez. Iñaki Arteta presenta un nuevo documental al cumplirse 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de la ETA. Un crimen que tuvo un enorme impacto en la sociedad española y que fue el detonante de la rebelión cívica contra la banda criminal. Bajo el título "Esta es una historia real", el documental cuenta con el testimonio de la viuda de Gregorio Ordóñez, de su hijo y también del expresidente José María Aznar. Una pieza que vuelve a incidir en lo que fueron los años del terror, recordar que todo aquello ocurrió de verdad y que los jóvenes deben ser conscientes de que no se debe olvidar. Y bueno, ¿qué es lo que diferenció, digamos, ese asesinato del resto de asesinatos de la banda terrorista ETA? Bueno, pues lo primero, que asesinaron al que iba a ser el alcalde de San Sebastián, porque todas las encuestas daban la victoria a Gregorio Ordóñez, que era el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de San Sebastián. Luego, que fue el primer asesinato que se produjo en el centro, en el bar La Cepa, en el casco viejo de San Sebastián, a sangre fría, a un político muy importante, a cara descubierta. Ahí estaba María Sangil, que lo relata también en este documental. Y luego que él tenía una manera de entender la política, como también lo describe José María Aznar, bien distinta a lo que había escuchado y se había producido dentro del seno del propio Partido Popular en los años anteriores. Era una persona valiente que decía lo que le salía de la cabeza, del corazón y de sus entrañas, pero al mismo tiempo era una persona contenta, era una persona que desprendía e irradiaba luz. Y eso lo describen a la perfección todas las personas que le conocieron y que le siguieron en vida. Y por supuesto ahí está el testimonio de su hijo, ya mayor, que no pudo ver ni conocer a su padre, aunque desde luego tiene numerosísimos testimonios para poder conocerlo, porque cuando le asesinaron él tan solo tenía 1 año. Así que nosotros recomendamos, como todo lo que hace Arteta, que vean su trabajo, y recomendamos que este documental se pase en todos los colegios y en todas las aulas de, por ejemplo, un tercero de la ESO, un cuarto de la ESO en España, para que conozcan quién fue Gregorio Ordóñez. Yo creo que se lo merece él, se lo merece la historia de nuestro país y, por supuesto, también se lo merecen los ciudadanos españoles y las nuevas generaciones, que tienen que conocer lo que ha sido el País Vasco y lo que hicieron aquellas personas que trataron de hacer del País Vasco una tierra totalmente diferente, ¿no? Son las 7:42 de la mañana, las 6:42 en las Islas Canarias. Una pausa y vamos con la prensa económica y CaixaBank. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Pues enhorabuena por los éxitos de tu programa. Bueno, estábamos ahora mismo comentando. Bueno, poco a poco. Muchísima gente viendo los programas, interesado por todo lo que tiene que ver con la economía. Yo te decía, es que no dais abasto. Nos llegan noticias de Estados Unidos con Trump, de Milei desde Argentina y desde Davos. En España, lógicamente, desde Cataluña, Valencia, Madrid, todo lo que tiene que ver Desde Presidencia con... del Gobierno, desde el Ministerio de Economía. Bueno, por cierto, saludos al Ministerio de Economía,
Por lo que me dicen, creo que algún programa también han escuchado con ánimo de lucro. Así bueno, que como tiene que ser y como debe ser. Libre mercado. ¿Por qué el sector inmobiliario no se fía de la derogación del decreto antidesahucios? Bueno, pues una información que firma ahora mismo Sandra León en la portada de Libre Mercado, en la portada de Libertad Digital, y donde recoge las inquietudes de una compañía dedicada al alquiler, la Agencia Negociadora del Alquiler, que está advirtiendo a las víctimas de los ocupas de que el Gobierno podría volver a intentar aprobar un nuevo decreto, es decir, que no las tengan todas consigo, que ahora hay una pequeña ventana de esperanza al haber decaído este decreto ómnibus, que venía precisamente con pues la prórroga de todo lo que tiene que ver con la defensa de los ocupas y de los inquiocupas, y que bueno, pues ahora muchas de las personas afectadas tienen una vía para tratar de volver a recuperar sus viviendas, sus hogares. De todas maneras, la advertencia tiene fundamento, no se deben lanzar las campanas al vuelo, esto no es definitivo y es posible que el Gobierno intente aprobarlo por otra vía. Claro, porque lo único que tendría que hacer es presentarlo a lo mejor de manera individual, como se le están, digamos, reclamando desde el Partido Popular o desde Junts. Acabamos de escuchar a Carles Puigdemont, él tiene otros intereses, pero bueno, también se suma a este argumentario, ¿no? Hacerlo con las pensiones y hacerlo con la bonificación del transporte, bueno, pues en este caso el Gobierno también lo podría hacer con digamos, la protección a los inquiocupas, como decías. Desde luego. De todas maneras, es curioso lo del decreto ómnibus y las grandes quejas por lo del transporte. A mí se me ocurre preguntarme si tan contentos están en el Gobierno de tener la economía más desarrollada de todo el mundo, la economía que más crece, la que más envidias despierta. Fue prácticamente el discurso que dio Pedro Sánchez en Davos, que somos la primera economía del mundo desarrollado. El hecho de que nuestros ciudadanos tengan que tener el transporte gratis sí o sí mediante decretos especiales, porque si no van a sufrir mucho, bueno, pues a lo mejor es que no estamos tan bien como el Gobierno dice. Bueno, y los testimonios que estamos escuchando a través de determinadas emisoras de radio y televisiones públicas, que el hecho de tener que aumentar, digamos, en tu presupuesto mensual los 10, 15, 20 euros que a lo mejor te va a costar ese abono transporte más, si no se introduce ese abono, ya directamente la economía familiar fracasas. Claro, la economía no puede ir tan bien cuando tu presupuesto, y no dudo de que haya mucha gente que realmente se encuentra en esa situación, depende de 20 euros más al mes. Pero bueno, lo dejamos ahí. Telegraph destapa el escándalo lobby ecologista de Bruselas, que pagó a una ONG para impulsar un pacto verde. A ver, cuéntanos. Bueno, pues es una de las informaciones, sabes que cuando un periódico extranjero publica este tipo de cosas, al final siempre atrae mucha atención, pero es que la historia es verdaderamente interesante. Lo firma Marta Arce en Libre Mercado y nos cuenta cómo durante años la Comisión estuvo concediendo subvenciones a diferentes grupos ecologistas con la intención de hacer avanzar esa agenda verde y que esas organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, pero muy bien regadas, con dinero público que pagamos todos los europeos, han ido validando todas las tesis ecologistas que desde la Unión Europea se han puesto encima de la mesa. Se puede entender que quizá las han avalado porque recibían algún tipo de satisfacción económica a cambio, o no, porque son sin ánimo de lucro. Pero desde luego lo que está claro es que se ha destapado el escándalo de que han sido debidamente regadas con dinero de todos. No, pues esto hay que seguirlo, porque realmente el ecologismo, como estamos viendo, mata. Esto lo hemos visto en Valencia. Ayer, por cierto, estuvo aquí el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y lo explicó perfectamente, pero lo estamos viendo en Los Ángeles. Pero es que también este tipo de subvenciones a estas ONGs, como tú dices, también mata en otros entornos, como puede ser, por ejemplo, Israel y Palestina. Luego vendrá Carmelo Jordá, pero es que quiero que nos cuente dónde han estado secuestradas las rehenes israelitas que han estado que han sido puestas en libertad en las últimas horas. En edificios de la ONU. Sí, señora. En edificios de la ONU. Y sabemos también de ONGs que operaban en la zona y que eran regadas con dinero, digamos, público, dinero que sale de aquí, y que colaboraban directamente con grupos terroristas como Hamas. Bueno, es que estas cosas hay que seguirlas, hay que denunciarlas. Me parece estupendamente. Bueno, más titulares, Luis. Mira, en Expansión, te voy a decir una cosa. En Libre Mercado, en Libertad Digital,
tenemos un resumen muy amplio desde diferentes puntos de vista de lo que se vivió ayer en Davos y antes de ayer de los discursos de Sánchez y de uno de los principales discursos de este año, igual que el año pasado, que fue el de Javier Milei. Un discurso que en sí mismo es noticia, y lo tenemos que decir así, porque ha sido el que ha plantado batalla ideológica y en el que le ha dicho a los colectivistas que lo son y que llevan años promocionando la pobreza y la miseria en el mundo, algo a lo que no estamos acostumbrados en Davos. Pues bien, esto en libre mercado lo pueden encontrar. Ahora bien, ni en expansión... Y he de confesarte, perdóname, que Davos se está empezando a convertir en un sitio muy interesante de seguir. Desde luego en los últimos... Y con Sánchez acompañado de las empresas del IBEX 35 después de lo que está haciendo... Pues desde también. La noticia que firmaste del cuarto de las escobas y ya la entrada de Milei y de Trump y los discursos en Davos, he de reconocer que tiene su interés. Tiene su intríngulis, sí. Ya no es la cosa aburrida de antes. Bueno, pero fíjate, ni en el diario Expansión en su portada, ni en el Economista en su portada, ni tampoco en 5 días me lo podía esperar, tenemos absolutamente nada del discurso que dio ayer Javier Milei, que volvió a ser histórico. Sí que tenemos algunas declaraciones en Davos de empresarios españoles. Por cierto, tampoco está la de Josu Jon Imaz diciendo que la agenda ecologista es una agenda ideológica y no una agenda basada en datos para acabar con la descarbonización y además demostrándolo con datos reales sobre el coste, por ejemplo, de los coches 100% eléctricos o de los coches de combustión con combustibles ecológicos, con combustibles tratados como los que saca Repsol. Esto no lo vemos. Ahora bien, BBVA, dice Carlos Torres en una entrevista en Expansión, el traslado de Sabadell no cambia la OPA. Ya sabes que Carlos Torres está empeñado en su OPA y no habla de otra cosa. Entrevista con José Manuel Entrecanales, el presidente de Acciona. El año 2025 va a ser crucial para el futuro de la compañía. Estos son los dos grandes titulares y luego encontramos uno quizá más interesante. Donald Trump promete los mejores impuestos a las empresas en Estados Unidos. Esto sí debería preocupar y mucho a todos los gerifaltes europeos. Y lo digo porque si en Estados Unidos empezamos a ver competitividad fiscal, empezamos a ver buen tratamiento a las empresas, habrá muchas empresas que de repente digan, si mi principal mercado es Estados Unidos, me están amenazando con aranceles y además allí me ponen los impuestos más baratos, ¿qué narices hago yo en España? ¿Qué narices hago yo en Francia? Pues bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de contar. Luego a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar contigo y nos cuentas más cosas, la apertura de la bolsa y todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Fenomenal, todo lo que sea Rosana, noticia. gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Y de regreso, más información a partir de las 8. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez sobre esa noticia exclusiva, esos audios a los que ha tenido acceso Libertad Digital, de Aldama, sobre la señora Pano, no nuestra Ignacia de Pano, que ya lo aclaramos en su día. La señora Pano es esta señora que acudió casi con el carrito del mercado, de la compra a Ferraz, a llevar unos sobres con dinero. Vamos a ver qué es lo que dice Aldama y qué conversaciones tenían al respecto. Y luego nos lo va a contar Miguel Ángel Pérez. Vamos a comentarlo con Alejo Vidal Cuadras, Vieito Rubido y Carmelo Jordá.